antigua Tenochtitlan existía un gran número de zoológicos y jardines que impresionaron a todos los españoles y que incluso tanto Hernán Cortés como Bernal Díaz del Castillo quedaron tan maravillados que en sus cartas y obras hicieron mención de tan impactante belleza. Pero de aquellos jardines había uno peculiar en el que vivían personas invidentes, siameses, enanos y gente con malformaciones, a quienes los españoles llamaban monstruos, ya que en Europa esa era la manera en la que se referían a las personas que nacieron con alguna condición semejante. Pero sin más por agregar, agarra una buena botana que aquí comenzamos nuestro conteo. ¿Listos? ¡Comenzamos! Número 1. Les tenían un lugar especial a los enfermos. Mientras del otro lado del Atlántico se referían a los enfermos como monstruos o personas que fueron maldecidas, en la antigua Mesoamérica les destinaban lugares hermosos dedicados para su cuidado. Tenochtitlan, Texcoco, Tepetzingo, Chapultepec, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Oaxtepec albergaban hermosos jardines que eran propiedad de la nobleza y que estaban dedicados al cuidado de los enfermos y los discapacitados. Moctezuma Xocoyotzin, por ejemplo, había designado los terrenos de Culhuacán cercanos a Tenochtitlan como albergues especiales o un tipo de centros de rehabilitación, y a diferencia de lo que muchos creían, eran los mejores lugares los que les destinaban al cuidado de los enfermos y bajo la supervisión de aquellos más conocedores de la medicina ancestral. Número 2. Los españoles quedaron sorprendidos al ver los jardines de los enfermos. Fray Juan de Torquemada describe estos hermosos lugares en su libro Monarquía Indiana, mencionando lo siguiente: y así tenía dedicado el pueblo de Culhuacán, para que en él se recogiesen todos los hombres viejos e impedidos que se habían ocupado en guerras o en su servicio, o que otras legítimas causas moviesen a ello, y tenían dado orden que allí los sirviesen y regalasen como a gente estimada y digna de todo servicio. Por su parte, Hernán Cortés confirma este hecho en una de sus cartas escribiendo lo siguiente: el emperador tenía una casa donde tenía un hermoso jardín con cientos de miradores, había 10 estanques de agua, donde tenía todos los linajes de aves de agua que en estas partes se hallan, que son muchos y diversos, todas domésticas. Tenía en esta casa un cuarto en que tenía hombres y mujeres y niños blancos de su nacimiento en rostro y cuerpo y cabellos y cejas y pestañas. Tenía otra casa donde tenía muchos hombres y mujeres monstruos, en que había enanos, corcovados y contrahechos, y otros con otras deformidades. Número 3. La verdadera razón del trato especial que recibían los discapacitados indígenas. Las personas que nacían con alguna discapacidad en la época prehispánica eran considerados hijos del sol y merecían un total respeto. También eran asociados como los dioses del placer y los excesos físicos. Por su parte, las personas jorobadas y los enanos eran considerados sagrados y por tal motivo eran incorporados al grupo de bufones de la corte del Tlatoani en turno, y otros eran alojados en una casa especial donde podían ser visitados por el público, quienes los miraban con total respeto como si se tratase de seres superiores. Esto lo confirma el propio Bernal Díaz del Castillo, quien relata este hecho. Y algunas veces al tiempo de comer estaban unos indios corcovados, muy feos porque eran chicos de cuerpo y quebrados por medio los cuerpos, que entre ellos eran chocarreros, y otros indios que debían ser truanes que les decían gracias, y otros que le cantaban y bailaban, porque Moctezuma era aficionado a placeres y cantares. Número 4. Algunas enfermedades se atribuían a supersticiones teocráticas. No debemos olvidar que para los aztecas, las enfermedades se debían a causas divinas, mágicas o naturales. Para ellos, el buen comportamiento y la moderación aseguraban la salud y los excesos producían daño, y exponían al individuo a los espíritus malignos que podían poseerlos. Por esta razón, recibían cuidados especiales para alejarlos del peligro. La sociedad mexica fue teocrática y la concepción que tenían del cosmos era de una fuente azorosa de daños y beneficios, y los seres sobrenaturales los concebían como entes caprichosos, volubles y susceptibles a las ofensas. No había distinción entre dioses benéficos y maléficos. Había también algunas supersticiones a las que se le achacaban ciertas condiciones físicas. Por ejemplo, se creía que si un niño no crecía de manera normal, padeciendo enanismo, se debía porque alguien pasó sobre su cabeza y perjudicó su tonali, cuando hoy sabemos que esta es una condición normal que se presenta en aproximadamente uno de cada 15,000 a 40,000 bebés en el mundo, sin distingo de raza o sexo. Número 5.
Nezahualpilli, hijo de Nezahualcóyotl, era uno de los reyes indígenas que mejor cuidado daba a los enfermos. Una vez más, en Monarquía Indiana, Fray Juan de Torquemada nos habla de lo adelantado que se encontraban las culturas mesoamericanas en el cuidado de los enfermos y discapacitados. En esta obra nos relata: Nezahualpilli mandó que todos los niños huérfanos y viejos imposibilitados y los impedidos por enfermedades largas y contagiosas acudiesen a su palacio a recibir socorro, y así se le daba cada día. Los que en las guerras habían quedado cojos, mancos o ciegos, o con algún defecto particular que los tuviese impedidos para no poder seguir en la milicia, eran sustentados en lugar particular, para esto señalado con ración señalada, según la calidad y suerte de cada uno. Y en esto y en vestirlos algunas veces en el discurso del año gastaba gran parte de sus rentas, porque tenía continuamente gran número de gente en el servicio de estas obras pías, y él mismo en persona muchas veces los visitaba y miraba con cuidado y vigilancia si eran bien servidos o si les faltaba algo de su menester y regalo. Número 6. El papel de las entidades anímicas en la salud de las personas. Una de las creencias sobre la salud y la medicina mexica que siguen siendo objeto de estudio en la actualidad son acerca de las llamadas entidades anímicas, las que según su cultura juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la salud, y son tres: el Teyolía, el Tonali y el Iyotl. El Teyolía se encontraba en el corazón, el Tonali en la cabeza y el Iyotl en el hígado. La memoria, la voluntad, las emociones y las facultades mentales se encontraban en el corazón, de manera que cuando este y el Teyolía se dañaban por mala conducta, las consecuencias era el deterioro de estas facultades. Por su parte, el Tonali resguardaba la temperatura del cuerpo y el crecimiento de la persona. En él residían la conciencia y la razón. Podían salir del organismo de forma temporal, ya fuera normal durante el sueño, embriaguez o el coito, o por accidente, es decir, por un susto. Cuando esto sucedía se corría el riesgo de ser capturado por seres sobrenaturales que producían enfermedades que podían ocasionar que perdieran la vida. Finalmente, la pasión, la vitalidad, el vigor, la valentía y la peencia eran dados por el Iyotl, el cual se podía dañar por una conducta reprobable, produciendo consecuencias como la angustia, la pena, pereza y locura. Número 7. El arte de la medicina y sus dioses a los que se encomendaban los médicos. Existieron muchas deidades relacionadas con la medicina mexica, pero sin duda, de las mayores fue Tlazonteotl o Centotl, de quien Fray Bernardino de Sahagún escribió: diosa de los medicamentos y las hierbas medicinales. La adoraban los médicos, los cirujanos, los sangradores, también las parteras. La medicina o Ticiotl no se aprendía en los templos como la guerra, la danza y el canto, sino que era considerada una artesanía hereditaria, de ahí que los padres desempeñaban el papel de maestro. Esto significa que mientras el padre médico viviera, el hijo debía conformarse con aprender y asumir el oficio solo hasta que el padre falleciera o antes, si el padre sufría alguna enfermedad que le imposibilitara llevarla a cabo. Número 8. Los increíbles avances que lograron en la práctica de cirugías. La cirugía alcanzó un alto grado de desarrollo en la cultura mexica, en gran parte adquiriendo los conocimientos que se tenían en los pueblos que se encontraban bajo su sometimiento. Los cirujanos hacían trepanaciones, que es una práctica médica que consiste en agujerear el cráneo con la finalidad de eliminar enfermedades consideradas de origen cerebral, como la epilepsia, migrañas y desórdenes mentales. También utilizaban punciones o introducción de un objeto cortante con la finalidad de sacar la pus a heridas infectadas. Como bisturí utilizaban obsidiana, huesos afilados, púas huecas y hasta sanguijuelas. Para suturar las cirugías que realizaban, lo hacían principalmente con cabellos muy limpios, haciendo puntos separados. También realizaban amputaciones a miembros o extremidades. Para las operaciones utilizaban como anestesia el jugo de una hierba que tenía efectos similares a la mandrágora, que bien pudo haber sido el Datura stamonium. Reducían luxaciones, curaban fracturas o sangraban profundamente los sitios infectados e inflamados. Número 9. El libro más importante de la medicina prehispánica que se conserva en la actualidad. Lamentablemente, muchos de los códices donde se encontraban siglos de avances en la medicina prehispánica fueron quemados y destruidos por los españoles por considerarlos libros de magia o brujería, por lo que es muy difícil encontrar vestigios de la época sobre la medicina que se practicaba. El más valioso testimonio de la medicina nahoa es el libro conocido actualmente como Códice de la Cruz Badiano.
que fue escrito o dictado en lengua náhuatl por el anciano médico indígena llamado Martín de la Cruz y Juan Badiano, indio oriundo de Xochimilco, y quien lo escribió fue Fray Jacobo de Grado en 1552. Este lujoso libro, además de ser un regalo para los reyes de España, tenía como fin el mostrar a las autoridades europeas la capacidad de raciocinio que tenían indígenas mexicanos. Estuvo desaparecido por 350 años, pero fue encontrado en la biblioteca del Vaticano en 1929. El Vaticano lo devolvió a México en 1990 y actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Este libro no es solo una relación de las plantas que utilizaban, sino que constituye un recetario, ya que cita las enfermedades con sus remedios. Y como dato curioso, se ha demostrado que algunas de las plantas ahí nombradas tienen un valor farmacológico real. Número 10. La penicilina que utilizaban los mexicas para combatir las infecciones. Nos han enseñado que el descubrimiento de la penicilina ha sido uno de los grandes avances de la medicina moderna y que gracias a ella se ha logrado duplicar la esperanza de vida en las personas en 60 años. Pero te sorprenderá saber el gran avance que tuvieron los mexicas para combatir las infecciones antes de la llegada de los españoles y que increíblemente se ha demostrado la efectividad de su método. Y como todo, es algo que nunca nos lo enseñaron en la escuela. Lo curioso de esto es que utilizaban algo bastante común que todos los mexicanos tenemos en nuestras casas: las tortillas. Para las heridas infectadas usaban parches hechos de tortilla de maíz que ya tenían hongos. Estas las aplicaban en la parte enferma cuando se iniciaba la proliferación de hongos microscópicos en dichas tortillas. Aprovechando las propiedades curativas de los hongos para que producieran hongos, las guardaban dentro de un trapo, y cuando se formaban manchas de hongos o una especie de lama propiciada a causa de la humedad, las utilizaban para aplicarlas sobre las infecciones superficiales que producían pus. Y actualmente sabemos que esos hongos de las tortillas de maíz son productores de antibióticos. Muchas gracias Nopal Brother y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si te gustaría que hiciéramos un video sobre otros remedios que utilizaban los mexicas para curar a los enfermos. Hay algunos bastante interesantes y otro un poco escalofriantes. Estaremos atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima.